Efesios capítulo 5, verso 26, 25, 26, 27 lee de la siguiente manera: a la gloria del Padre, gloria del Hijo y comunión y respaldo del Espíritu Santo. En la iglesia que está en victoria dice: amén. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Suelte la Biblia, por favor. Tómele la mano al que está a la derecha, a la izquierda, y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Pedro, ayúdame, por favor. Vamos, tómele la mano al que está a la derecha, a la izquierda. Vamos, yo creo que en este momento de la palabra es cuando más usted debe gritar, cuando más usted debe alabar. Alaba la gloria del Cordero. Vamos, yo creo que en este momento de la palabra, la Biblia dice que las palabras de Cristo son vida y son espíritu. Vamos, yo creo que aquel que está conectado al Espíritu, cuando oye palabra de Dios, tiene que sacarse una aleluya, gloria a Dios. Algo tiene que hacer. Vamos, el que está conectado en el Espíritu. Vamos, habrá gente aquí conectada en el Espíritu. Habrá gente aquí en el Espíritu. Vamos, el espiritual no hay que mandarlo a alabar. El espiritual no hay que mandarlo a adorar. Vamos, porque la alabanza es espontánea. Vamos, ¿dónde están los espirituales aquí? Vamos, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Vamos, ¿dónde están los que tienen el Espíritu? Vamos, sube esa alabanza. Vamos, adore al Señor, adore al Señor, adore al Señor. Vamos, sube esa adoración, porque cuando tú adoras, algo sucede, algo pasa. De su interior comienza a fluir ríos de agua viva, ¿no? Vamos, ahí están los ríos. Ahí está el poder de Dios, ahí está la unción de Dios, ahí está el fuego de Dios, ahí está la potencia de Dios. ¡Aleluya! 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 Vamos. Somos gente que no puede abrir la boca. Vamos. Somos gente aquí que no puede sacrificar alabanza. Vamos, hoy, dale orden a tu alma. Dile por qué tú te abates, por qué tú te turbas. Vamos, sacrifica a Dios alabanza. Sacrifica a Dios alabanza. Vamos, si el que está a tu lado no puede alabar a Dios, prende el fuego, prende la unción, prende la batalla. ¡Súbela! Hay poder, pastor. Hay algo que el diablo detesta en un adorador. Hay algo que detesta el diablo. Y los demonios, gente que sepa adorar a Dios, porque donde hay alabanza, Dios hace acto. Siento a Dios, 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 siento. Vamos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tú tienes poder, 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 tú tienes poder. Suéltate que ahí está la gloria. Vamos, el fuego está aquí, la opción está aquí, el poder está aquí. Esto es locura para los que se pierden. Súbela. Vamos. 5 segundos más de alabanza. Cuatro segundos. Aquí no se va a meter Dios. Dios está aquí metido. Es lo que va a manifestarse. Es lo que va a libertar a los cautivos. Es lo que va a hacer a libertar. Vamos. Ahí está el fuego.
es que Dios tenía más poder ayer que hoy. Pero te lo vuelvo a decir, ¿sabe por qué los cultos de ayer eran más poderosos que ahora? No era porque Dios tenía más poder que hoy. Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Es la actitud de los adoradores. Los adoradores de ayer sabían a lo que venía del templo. Entraban por las puertas con acción de gracia. Entraban con regocijo. Entraban con alabanza. Vamos, que se mueve el Dios de ayer. Vamos, 3 segundos. Toca a alguien, dile, Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él sigue siendo omnipotente, omnisciente. Vamos, 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 solo. 2 segundos. Vamos, toca a alguien, dile, si tú cambias la actitud, Dios se mueve. Vamos, vamos, vamos. Si tú la cambias, Dios se mueve. Ay, ay, reacciona, vamos, despierta de ese sueño. Despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Despierta, yo tengo ganas de correr aquí. Despierta tú que duermes. Vamos. 2 segundos más. El viejo buscado tanta excusa para justificar nuestra actitud. No es que mi cultura es diferente a la tuya. Es que los puertorriqueños y dominicanos son como que muy alborotosos. Yo te vengo a decir hoy que esto no es cuestión de cultura. Porque cuando tú entras por la cruz de Cristo y a través de Cristo, se queda la cultura boricua, dominicana, salvadoreña, hondureña. Hay que poder hablar a Dios. Aquí se adora, se alaba y se vive lo mismo. Pero alguien que me está entendiendo aquí. Lo que pasa es que tiene que sacudirte. Adóralo. Esto no es cuestión de cultura. Esto es cuestión de actitud. Yo he visto mexicanos corriendo, hondureños corriendo, guatemalitas corriendo, vamos, salvadoreños corriendo, porque el hipnólogo dijo que tiene tu espíritu, que cuando tú me tocas, yo los cantos tiemblan. Cuando te toca el espíritu, el más tranquilo tiene que correr, el más pasivo tiene que sentir algo. Vamos, 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 vamos. Por eso que la voceta decía, estás borracho, es que hay algo que hacer. Fuerte la mano ahí, ahora. Fuerte, fuerte la mano. Cierra tus ojos, que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ante ti venimos en el nombre de Cristo, dándote gracias por esta palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de los filos. Esta palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esta palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra que llega hasta el tuétano de los huesos. Yo te pido, Dios, que nadie salga como llegó. El que llegó dormido, tú lo vas a despertar. El que llegó atado, tú le vas a libertar. El que llegó enfermo, tú le vas a sanar. En el nombre de Jesucristo. Ay, aumenta la fe por tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Si hay alguien atado por demonios, que los demonios no resistan la potencia de tu palabra. No hay lugar para demonios, vamos, vamos, no hay lugar para demonios, no hay lugar para demonios, no hay lugar para espíritus inmundos, no hay lugar para espíritus de brujería y curvería.
la mano a dos personas, dígale: una iglesia gloriosa. Dígale: tú eres parte de esa iglesia. Ahora dígale que se te note que tú cargas gloria. Vamos. Que se te note. Vamos, que se te note. Ahora te puedes sentar. Sit down, please. Pero no te sientes sobre la alabanza. Yo necesito 3 o 4 alborotosos que se van a adorar. Otro aquí. Hay otro más. Vamos. Vamos, que se van a adorar sentados. Vamos, demuéstrame que se van a adorar sentados. Porque un adorador espiritual sabe adorar en todo momento. Un adorador espiritual es la prueba de todo terreno. Sabe adorar en abundancia, pero sabe adorar en escasez. Vamos, ¿dónde está lo terreno aquí? Vamos, aleluya. A su nombre. Yo quiero hablar de ese tema. Quiero hablar bajo el tema una iglesia gloriosa. Cuando hablamos de una iglesia, hay mucha gente que ha sacado esta palabra de contexto y han creído que iglesia es un edificio, un templo, una estructura. Pero la iglesia es un conjunto de fieles unidos por la misma fe. La iglesia es un conjunto de fieles, una asamblea de fieles unidos por una misma fe, que profesan y viven una sola doctrina, una sola enseñanza. No hay diferentes doctrinas, no hay diferentes revelaciones. Hay una, no hay revelaciones. Lo que Dios nos da es iluminación, interpretación de lo que ya fue revelado. Estamos aquí en esta hora. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Su nombre. Y la iglesia es un conjunto de fieles unidos por una misma fe. Gente que celebra, gente que vive una sola doctrina. Cuando usted y yo estudiamos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que estos 4 evangelios, yo quiero comenzar mi locución o mi predicación de esta manera. Estos 4 evangelios nos hablan del ministerio de Cristo. Vemos a Marcos enfatizando del cumplimiento de la profecía. Vemos a Mateo, perdóneme, enfatizando en el cumplimiento de la profecía, de lo que habían hablado los profetas, de que venía uno que reconciliaría al hombre con Dios, que venía uno que venía a buscar lo que se había perdido, que venía uno que venía a deshacer las obras del diablo. Pero vemos a Marcos centrándose totalmente en su ministerio, pero vemos a Lucas hablando de su ministerio de salvación, pero de la perfección de Cristo. Pero vemos a Juan hablando de otra manera, habla del Cordero de Dios y habla del Hijo de Dios. Por eso cuando usted va a San Juan capítulo 1 verso 14, él dice: el verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Los 4 evangelios hablan del ministerio de Cristo en la tierra. Cristo donde llegaba, los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos escuchaban, los leprosos eran limpiados, los paralíticos se levantaban. Alguien está aquí en esta hora. Los que estaban encolvados eran enderezados, los que tenían la mano seca, su mano era restaurada. Cada provincia que Cristo visitaba no era igual, era transformada. Alguien podrá alabar a Dios. Por eso donde Cristo llega, las cosas no quedan igual. Donde Cristo llega, se va la depresión y llega la paz. Donde Cristo llega, se va el divorcio y llega el amor. Alguien podrá hacer ruido aquí. Toca a alguien y de donde Cristo llega, las cosas no se quedan igual. Ay, gracias por su motivación. Gracias por su entusiasmo. Los muertos resucitaban. Por eso en el capítulo 11 él dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que está muerto, el que cree en mí, el que esté muerto vivirá. Yo creo que donde está Cristo, los muertos resucitan. Yo creo que donde llega Cristo, los mudos tienen que decir aleluya. Los mudos tienen a dónde están los que pueden alabar a Dios aquí. Había algo que describía el ministerio de Cristo.
visto dos cosas. Poderoso Dios. Las señales. Y la Biblia dice que estas señales seguirán a quién? A los que le creen. Aleluya. En su nombre hablarán en otras lenguas, en su nombre echarán fuera demonios y serán que enfermos. Pero había otra cosa que describía el ministerio de Cristo. Eran sus enseñanzas. Por eso le llamaban como rabí. Y yo creo que un ministerio, para estar completo, tiene que estar balanceado. Tiene que tener enseñanza, tiene que tener señales, pero tiene que tener voz de Dios. Voz de Dios. Un ministerio que tiene señales y no tiene voz de Dios es un ministerio incompleto. Y un ministerio que tiene enseñanza y no tiene señales está incompleto. Porque Cristo le seguía las señales, pero en cada movimiento de Cristo había una enseñanza. Cristo no llegaba para recibir aplausos de los hombres. Cristo no llegaba para recibir un me gusta o un like. Cristo llegaba a un lugar porque había una obra que había que realizar. Está aquí. Y yo creo que los ministerios de este tiempo tienen que volar en las características del ministerio de Cristo. Cristo iba donde había muchos, pero iba a predicarle a una persona. Por eso le digo a los discípulos: es necesario que yo pase por Samaria. Y cuando llegó a Samaria a las 12 del mediodía, dice que se sentó junto a un pozo llamado el pozo de Jacob. Y de repente llegó una mujer samaritana, y cuando él la ve, le dice a la samaritana: dame de beber. Y aquella mujer se sorprende y le dice: ¿cómo me pides de beber? Tú siendo judío, yo samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Pero qué bueno que el Cristo que tú y yo le servimos no es como los hombres. Los hombres dicen: este sí, pero este no. Alaba a alguien que está aquí en esta hora. Toca a alguien, dile: qué bueno que Cristo no es como los hombres. Los hombres no hacen asesión de personas. Los hombres hacen asesión de personas, pero Cristo no. Toca a alguien, dile: si Cristo fuera como los hombres, yo no estuviera aquí. Vamos, toca a alguien, dile: si Cristo fuera como los hombres, yo no estuviera aquí. Porque yo no cumplía los requisitos. Yo no tenía las cualidades. Vamos, yo no cumplía los requisitos. Yo no tenía las cualidades. Pero Cristo dijo: cuando el Espíritu mío le caiga arriba, la vida de ese hombre y de esa mujer será diferente. Vamos. Él le dice: si conociera el don de Dios y conociera con quién estás hablando, tú le pedirías agua y yo te daría. Aquella mujer se le voló la cabeza y dice: ¿pero con qué? Si es cosa grande y tú no tienes con qué sacarla. Y Cristo le dice: el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Aleluya. Pero el que bebe del agua que yo le doy Amén. será como una fuente que salta para vida eterna. Aleluya. Él no llegaba a un lugar para recibir aplausos ni emociones de los hombres. Llegaba al lugar porque había una obra que había que realizar. En cada movimiento, en cada palabra había una enseñanza. Por eso le llamaban rabí. Y cuando usted estudia este capítulo 16 de Mateo, ya Cristo había atravesado la primera etapa de su ministerio. Faltaba la segunda y la final. ¿Cuál era la segunda y la final? Era morir, resucitar y volver al Padre. Y en estos años que había enseñado a los discípulos, Él quería saber cuánto habían aprendido. Porque la iglesia es un lugar de formación. Es un lugar donde Dios nos forma, pero es un lugar de enseñanzas. Y yo creo que hay momentos que usted se tiene que sentar a analizar cuánto yo he avanzado, cuánto yo he crecido, cuánto yo he madurado, cuánto yo he crecido en Dios. Están aquí en esta hora. Pablo lo dijo en un momento: cuando yo era niño hablaba, pensaba y jugaba como niño, pero cuando me convertí en hombre dejé las cosas de niño. Yo creo que la iglesia va en avanzada. Yo creo que la iglesia va de transformación de gloria en gloria. Están aquí en esta hora. Yo quiero que toquen al que está a tu lado y digan: yo no soy el mismo, ya yo no hablo igual, ya yo no pienso igual. Ya mis prioridades no son las mismas. Están aquí. Antes mis prioridades eran terrenales, pero ahora mis prioridades son espirituales. Antes mi mirada estaba en lo que perecía, pero ahora tengo la mirada en lo que no perece. Estás aquí en esta hora. Te lo vuelvo a repetir. Dile: mis prioridades han cambiado. Mis prioridades cambiaron. Toca a alguien, dile: mis prioridades han cambiado. Ay, mis prioridades han cambiado. Ahora mi mirada está puesta en las cosas de arriba. Antes mi mirada estaba puesta en lo que perece, pero ahora yo tengo mi mirada en lo que no perece. Levanta su mano arriba y haga ruido. Adore a Dios.
región de Cesarea de Filipo, un lugar donde no habían creyentes. Poderoso Dios. Cuando tú estudias Cesarea de Filipo, era un lugar donde había idolatría. Era un lugar donde había un templo de Baal. Era un templo, mi hermano, donde lo que abundaba era la idolatría. Pero Cristo es especialista en levantar obras en lugares como estos. Por eso era que Pablo decía: yo no voy a levantar obras donde ya hay algo fundado. Y yo creo que los ministros de este entonces tienen que tener esa mentalidad. Yo no voy a levantar una obra donde hay una aquí, otra allá, otra se fue la señal aquí a la otra. Cuando tú vas a la Florida, en un edificio hay 7, 8, 10 iglesias, puertas con puertas. Alaba la gloria. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido el norte espiritual. Alaba la gloria del Cordero. Y Cristo no es así. Cristo levanta obras en los lugares más malos, en lugares más terribles, en los lugares más solitarios, en los lugares donde está el imperio de Satanás. Alaba la gloria del Cordero. Y cuando llegan a esa región que era un lugar de idolatría, le hace 2 preguntas muy contundentes. Le dice: ¿y los hombres quién dicen que soy yo? Y ellos comenzaron a contestar. Dicen: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y cuando yo leo esto les rompe la teología a muchos pentecostales. Hay muchos pentecostales que dicen: a mí no me importa lo que diga la gente, pero yo vengo a decirte desde Dorado, Puerto Rico, que a Dios no importa lo que digan de la iglesia. Alaba la gloria. Porque la iglesia es el representante de Cristo en la tierra. La iglesia es el embajador de Cristo en la tierra. Toca a alguien, toca el que está a tu lado y le corre la boca de Dios en la tierra. Se fue la señal aquí, se fue la señal. Hay gente que dice: a mí no me importa lo que diga mi vecino porque él no me trae comida, pero a Cristo sí le interesa. Porque este evangelio se va a predicar de 2 maneras: a través de la locura de la predicación y a través de testimonio. Cuando tú camines en la calle y hay gente que te conocía como tú eras antes y te ven transformado, dicen: ahí va la gloria de Dios, ahí va la manifestación de Dios, ahí va el poder de Dios. Vamos. Por eso Isaías dice en Isaías 60: la gloria de Jehová será vista sobre ti. No es que hables mucha lengua, es cuando te vean te dicen: ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Es que la gloria me tocó, es que la gloria me transformó. Unos dicen que eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías, o alguno de qué, de los profetas. Entonces viene la pregunta más importante: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Aleluya. ¿Qué ustedes han aprendido de mí? Poderoso Dios. Porque la gente decía que Cristo era alguno de los profetas por las señales que le seguían. Se fueron. Poderoso. ¿Y ustedes? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la experiencia. Aleluya. Tú no puedes hablar del Dios que sana si no has recibido un milagro de Dios. Vamos. Tú no puedes hablar. Hay gente que habla del Salmo 23 pero no conoce al Dios del Salmo 23. Ay, Dios mío, vamos. Entonces él, cuando él hace esta pregunta, ahí apareció el atrevido Pedro y levantó la mano y dijo: yo sé quién tú eres, porque yo te vi en el monte de la transfiguración. Yo vi como tus ropas resplandecieron. Vamos, yo sé quién tú eres, porque tú estabas caído y tú me levantaste. Yo sé quién tú eres, porque yo estaba condenado a 20 años de cárcel y tú me metiste en la corte. Vamos, yo sé quién tú eres, porque cuando me iban a asesinar, tú te metiste dentro del carro. Yo sé quién tú eres. Aleluya. Vamos. ¿Sabe qué dice Pedro? Yo sé quién tú eres, porque cuando estamos remando con fatiga, yo te vi caminar y
mientras mis compañeros decían que tú eras un fantasma, yo me atreví a pararme la barca y me atreví a decir, si eres tú, ¿dónde están los atrevidos? Si eres tú, ay, si eres tú, anda que yo voy a ti sobre las aguas. Vamos, ¿dónde están los Pedros? ¿Dónde están los Pedros? ¿Dónde están los Pedros que se ponen de pie? Y yo caminé sobre las aguas. Yo sé quién tú eres, porque cuando quité la mirada de ti y comencé a hundirme, tú extendiste los hombros, tú extendiste tu mano y me sacaste del agua. Tú no eres como los hombres que cuando yo me hundo me dan la espalda. Tú, aleluya, tú no eres como los hombres que cuando me caigo me pisotean. Tú no eres como los hombres. Si me caigo tú me levantas, si me caigo tú me levantas. Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y Cristo le dice, mira Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Y esto es un punto muy importante que tiene que tener la iglesia local. Que esto no depende de los hombres. Aleluya. Que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios y del que quiere misericordia. Y la iglesia local tiene que entender que esto no se va a quedar así. La iglesia va a crecer. Vamos, vamos. Va a llegar gente después de ti, pero que tú estás desde el principio. Tú tienes que entender que simplemente tú eres instrumento. Alguien está aquí en esta hora. Alguien me está entendiendo. Porque hay gente que muchas obras comenzaron desde el principio y cuando la obra llevaba 15 años se creyeron dueños de la obra. Aquí el único dueño de la obra se llama Jesús. Vamos, grábatelo. Se llama Jesús. No es ni el pastor, no es ni la junta. El pastor es el administrador de lo que hay aquí. Vamos. Toca a alguien. Dile, tú eres necesario, pero tú no eres indispensable. Si tú te vas, lo sentimos, pero Dios va a traer a otro. Vamos, si tú te vas, lo sentimos, pero Dios va a traer a otro. Mire, y lo que usted tiene que entender, que la iglesia no la para nadie. Aleluya. Dígaselo que está a su lado, nadie la para. Si usted se va, nos va a doler, pero Dios va a traer otro que lo sustituya. Sencillo. Porque la obra no se detiene por hombres. La obra no se detiene por una familia. Grábeselo, esto es la iglesia, no, grábeselo. No, hay gente que cuando no lo dejan hacer lo que quieren, le hacen boicot al pastor. Y dicen, yo no voy a diezmar, no voy a congregarme. Pues sencillo, Dios trae a otro que se congregue y trae a otro que Dios me va. Pero a Dios, mire, a Dios nadie lo para, a Dios nadie lo detiene. Y si tú no te mueves, Dios te pasa por encima. Si tú no te quitas, Dios te pasa por encima. Dile vecino, grábatelo. Esto no depende de los hombres. Dios usa a los hombres, pero aquí el único indispensable es Dios. Tú te dañas, Dios te mueve y trae a otro. Entonces Dios le dice a Pedro, mira Pedro, esto no te lo revelo carne y sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y le dice, y a ti yo te digo que sobre esta roca. ¿Qué roca está hablando Pedro? La iglesia tradicional dice que sobre Pedro, no es sobre lo que él expresó, sobre lo que Dios le reveló. Que Cristo era ¿qué? La roca. La roca que desecharon ¿quién? Los edificadores. La debía ser pieza principal de ¿qué? Del ángulo. Entonces usted y yo nos convertimos en piedrecillas vivas.
Pero, toca que está sólida, pero la piedra grande se llama Cristo. Y para que una iglesia sea gloriosa, tiene que tener fundamento. Sin fundamento. El fundamento nuestro no puede estar basado en la revelación del apóstol tal, ni la filosofía del apóstol tal. Nuestro fundamento está en Cristo. El apóstol Pablo dice que no hay otro fundamento que el que está puesto es Cristo. Isaías dice que este fundamento ya fue probado, y este fundamento está firme. Para que la iglesia sea gloriosa y sea firme, tiene que tener un fundamento firme, y tiene este sello que conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que confiesa el nombre del Señor. La iglesia verdadera se dañó, no es una iglesia mundana ni moderna. ¿Dónde está la iglesia de la senda antigua? La iglesia que tiene fundamento, se aparta de toda iniquidad, no es amiga del mundo. Vamos a dar un aplauso fuerte a Cristo. Y la iglesia gloriosa tiene características. Aleluya. Pero tienen responsabilidades. Una de las características que tiene fundamento, que el fundamento es Cristo. Aleluya. Y la iglesia que tiene fundamento es una iglesia que tiene durabilidad, Amén. que es resistente, que es una iglesia estable y es una iglesia firme. Amén. Te lo voy a volver a repetir. La iglesia que tiene fundamento es una iglesia que tiene durabilidad. Durabilidad. Es una iglesia que tiene resistencia. Es una iglesia estable y es una iglesia firme. No importa las tormentas que vengan, no importa la lluvia, los ríos y los vientos, y permanece firme. Cuando Cristo habla de lluvia, habla de río y habla de viento, habla de tres diferentes ataques. La lluvia son los ataques espirituales, los ataques satánicos, las guerras con Satanás y los demonios. Los ríos son las pruebas inesperadas que nos golpean, que Dios las permite para probar nuestra fe. Pero los vientos son los vientos de falsas enseñanzas, de falsas revelaciones, de falsas doctrinas. Estás aquí en esta hora. Cuando tú tienes un fundamento, puede venir el apóstol tal o el profeta tal, y tú permaneces en lo que has creído. Alaba, se muda todo el mundo de tu alrededor, pero tú permaneces estable. Estás aquí. Entonces tú tienes identidad, tú no te mueves. Y hay algo que tienen que aprender muchos ministros, que ellos no fueron llamados para hacer crecer la obra. Ellos fueron llamados ¿para qué? Para sembrar, para regar, y el crecimiento lo da Dios. Cuando no tenemos fundamento y no vemos la obra que crece, tendemos a cambiarlo, debemos de mudarlo de enseñanza para que la obra crezca. La obra va a crecer según madure el pastor. La obra va a crecer de acuerdo al llamado y al propósito que Dios tenga con el ministro. No todo ministro va a tener una obra grande. No todo pastor tendrá una iglesia de 200 gente. Aleluya. Se dañó esto aquí. Porque bien, Dios te va a dar ovejas de acuerdo a tu capacidad y a tu crecimiento. Amén. Aleluya. Porque pastorear no es predicar un sermón el domingo. Pastorear no es dar una enseñanza en escuela bíblica. El pastor tiene mucha responsabilidad, tiene que visitar. Oye, me quedo conmigo. Amén. Aleluya. No solamente a la que te cae bien, Aleluya. hay que visitar a la que te cae mal también. Tienes que sanar a la pati quebrada. Porque Jeremías atacaba muy fuerte a los pastores. Y decía, tú que te apacientas a ti mismo. Aleluya. Fuerte. Tú estás ahí.
otra señal aquí. ¿Sigo o termino? Entonces, la iglesia tiene características, pero tiene responsabilidades. Cuando usted va a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, ahí describe 4 cosas. Dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa y somos ¿qué? Pueblo adquirido por Dios. Cristo vino a quienes, a los suyos, pero los suyos no les recibieron. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Israel perdió su lugar y lo tomamos nosotros. El tiempo es de la iglesia, no es del pueblo de Dios. Dios va a tratar con el pueblo de Dios cuando la iglesia sea quitada de la tierra. Así es, aleluya. ¿Dónde están los católicos? Pero dígase al que está a su lado como un guille cristiano. Dígale, este es mi tiempo, este es el tiempo de la iglesia. Dígaselo, este es el tiempo de la novia. Cuando la novia sea quitada, entonces Dios va a tratar con su pueblo Israel. Entonces, Él nos eligió, Él nos escogió. ¿Para qué? Cristo se lo dice a los discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Amén. Así es. Ninguno de nosotros andábamos buscando a Cristo. Cristo nos alcanzó. En tu mente no estaba Cristo, en tu mente no estaba Cristo. Pero Cristo nos hizo como hizo a Saulo cuando iba camino a Damasco. Nos tiró de la cabalgadura. Vamos, se nos paró en el camino. Íbamos rumbo al infierno, íbamos rumbo a la cárcel, íbamos rumbo a la perdición eterna. Pero aquí Cristo se nos apareció. Yo iba rumbo a un suicidio. Y Cristo me dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Yo estoy aquí. Oh, ahora que se oiga. Para llevar fruto, y el fruto que permanezca. Amén, gloria a Dios. Pero somos que real sacerdocios. Antes había 2 tipos de sacerdotes: el sumo sacerdote y el sacerdote que hacía diariamente los sacrificios. Amén. Pero había un sumo sacerdote que entraba una vez al año y hacía una ofrenda por sus pecados y los pecados del pueblo. Había un velo que nos separaba de entrar a donde entraba el sumo sacerdote. Pero Cristo, ¿qué hizo? Cuando Cristo a la hora novena dijo: consumado es, dice que los cielos se oscurecieron y la tierra comenzó a temblar. Alabanza. Y cuando comentó el Padre el Espíritu, la tierra tembló, la tierra tembló, la tierra tembló. Muchos teólogos dicen que la tierra tembló 2 veces. Tembló la primera cuando entró a la tierra y le dijo a Satanás: dame la llave del infierno y de la muerte. Vamos. Le quitó la autoridad que le había entregado a Adán y Eva. Alaba la gloria del Cordero. Pero en ese sacudimiento algo pasó. El velo del templo se rasgó, para que ahora a través de Cristo, ahora no necesitamos el sumo sacerdote. Ahora a través de Cristo, que es la ofrenda y en el sumo sacerdote, yo puedo entrar al lugar santísimo. Yo puedo entrar donde la chequina de Jehová se manifiesta. Entonces, tócate a 2, termino. Diga, ahora tú eres real sacerdocio. Vamos. Gracias por su entusiasmo. Dile: tú eres real sacerdocio. Y el trabajo del sacerdote, ¿cuál es? Adorar. Y porque hay gente aquí que todavía no puede adorar. Vamos, ¿dónde están los real sacerdocios? Y el problema es que eres sacerdote y eres la ofrenda. Ay, explíqueme eso. Eres sacerdote y eres la ofrenda. Cuando tú vas al capítulo 12, Romanos verso 1, dice Pablo: así os ruego por la misericordia de Dios, así como Dios ha sido tan bueno con vosotros, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Vamos, tú eres el culto racional. Y cuando tú eres un adorador, tú adoras a Dios 24 del día. Tú adoras a Dios en el
culto a Dios se le da nada más que en el templo. Y tú le preguntas a la gente, ¿para dónde tú vas, hermano? A darle el culto a Dios. Ay, tú tienes que entender que tú no vienes aquí a darle el culto. Tú vienes a continuar el culto que tú comenzaste en tu casa. Vamos, ay. Pero voy a volver a repetir. Tú no vienes a darle un culto aquí. Tú vienes a continuar el culto que comenzaste en tu casa, que comenzaste en el carro, que comenzaste en el trabajo. Toca a alguien, dile, esto es de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Cuando tú eres un adorador, tú eres como Walmart, tú estás prendido 24 horas al día. Ay, tú hablas lengua aquí, pero hablas lengua en la oficina. Tú hablas lengua aquí, pero hablas lengua en el banco. Tú hablas lengua aquí, pero hablas lengua en el banco. Vamos. ¿Y de qué manera yo adoro? Yo adoro como yo pienso. Yo adoro como yo miro. Yo adoro como yo hablo. Yo adoro como yo actúo. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros somos olor fragante para los que se pierden, pero para los que se salvan también. ¿Sabes cómo yo adoro? No me mire serio, como yo visto. Poderoso. Por eso es que la iglesia se ha convertido en religiosa. Yo tengo una ropa para la iglesia, pero tengo otra ropa para el trabajo. Aleluya. ¿Se oye o no se oye? Para la iglesia tengo una talla 16, una falda 16, pero para el trabajo tengo una 14. Ay, Que fue la señal aquí. Entonces, tú no eres adorador, tú eres un religioso. Porque el adorador perfuma todo lugar que llega. Y ese es el problema de la iglesia, que se ha convertido en una iglesia de 4 paredes. Una iglesia de martes, una iglesia de jueves y una iglesia de domingo. Pero la iglesia, yo tengo 40 y tantos de años y en mi casa siempre hubo evangelio. La iglesia de los 70, de los 80, era una iglesia que donde quiera hacía un culto, donde quiera ministraba, donde quiera daba testimonio. Por eso era que Puerto Rico vivía en un avivamiento gigante. Pero la iglesia ahora se ha convertido en iglesia religiosa, que simplemente sabe adorar cuando tiene esto en la mano. Cuando no saben esa cultura, no saben adorar a Dios. Se fue. Por eso, mire, mi hermano, y voy a dejarlo en todo. Por eso, cuando los cultos a veces son martes, jueves y domingo, y el pastor cambia la programación, la gente no sabe adorar viernes. Y ya el pastor, que el viernes llega a la salida con 3 y con 2. ¿Por qué? Porque sacó la iglesia de las rutinas religiosas. Pero hoy los religiosos no vinieron aquí, no. Aquí están los pentecostales y aquí están los adoradores. Entonces somos congregación santa. Esa es la identidad de la iglesia, santidad. Aleluya. ¿Qué significa santidad? Separado para Dios. Somos que pueblo adquirido, comprado. O sea, yo no soy mi dueño, hay uno que es mi dueño. A mí me compraron. A mí me compraron, a mí me adquirieron. Alábalo, por favor. Bendigo. Y esa iglesia tiene una responsabilidad de vivir una vida de adoración, de una vida de testimonio, de ser testigo del poder de Dios. Por eso, cuando Cristo resucita, le dice a los discípulos que dan a Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego me seréis que es testigo. La iglesia está llamada para testificar. ¿Para qué? ¿Qué dice lo último? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Aleluya. Yo tengo un sermón que dice bajo el tema: ¿para qué tú quieres la unción? La unción no es simplemente para danzar, para hablar lengua, para profetizar. ¿Saben? Lo dice Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar nuevas. O sea, el que tiene la unción y conoce la responsabilidad, anuncia no simplemente en este podio. Donde quiera tiene que anunciar a qué, al vagabundo, al vecino. Alaba la gloria. Dios me está entendiendo. Hay uno que salva, hay uno que alimenta, hay uno que restaura, hay uno que levanta el caído. Aleluya. ¿Para qué? Para sanar a qué, al quebrantado de corazón. ¿Para qué? Para libertar al cautivo.
mismo. La unción para liberación no la tiene simplemente los ministros. Esa unción Dios se la entregó a usted, se la entregó a la iglesia, le dio poder para atar, pero para desatar. Vamos, 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 levante su mano. Es una iglesia que nada prevalece contra ella. ¿Qué significa prevalecer? Que no se va a aguantar mucho delante de la iglesia. Que no va a resistir mucho delante de la iglesia. Mire, termino, préstame 5 minutos, termino. Si usted estudia la historia de la iglesia, los primeros 30 años los escribió Lucas en los 28 capítulos del libro de los Hechos. Y la iglesia sale de un gran invertimiento. Pero tan pronto la iglesia comenzó a mostrar las evidencias de Cristo, comenzó la persecución. Automáticamente. Usted no ve, los 120 reciben el Espíritu Santo, y tan pronto Juan y Pedro van al templo de Hermosa, que sanan al cojo, comenzó la persecución. ¿De quién? De los de adentro. De los de adentro, de los de adentro. ¿Sabe qué sucedió? ¿Qué sucedió? Óigame bien, óigame. Le dijeron el nombre de quién hicieron ese milagro. Y ellos le dijeron el nombre de Jesús, el que ustedes crucificaron. Alaba la gloria de Dios. Y el problema, mire mi hermano, y usted tiene que entender como iglesia que el problema del diablo no es ni por la liturgia, no es ni por el teclado, no es ni por la batería, no es ni por el ruido. El problema del diablo es el nombre que se profesa dentro de la iglesia. Porque usted ve que el vecino cruza a decir que el sonido le molesta. No es el sonido, es el nombre que se está predicando en este altar. Yo no sé si usted me da la bala redonda del cordero. El problema del brujo suyo, que es el vecino, no es las horas que usted ora. El problema es a nombre de quien usted está orando y pidiendo. Vamos, vamos, yo siento a Dios, yo siento a Dios. Vamos, 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 vamos. Alguien me está entendiendo. Levante su mano activa. Y usted tiene que entender que esto va a provocar guerra. Dígaselo, guerra. Dile guerra. Si te metiste tienes que aguantar. Ay, tienes que soportar. Oh, Jehová se lo dijo a Jeremías: mira, van a pelear contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. Vamos, vamos, vamos. Se lo dijo a los discípulos: estas cosas yo he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendré aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Si te metiste a esto tienes que aguantar. La única diferencia es que aquí hay guerra, pero la victoria es nuestra. Aquí hay guerra, pero somos vencedores. Aquí hay guerra. Vamos, 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 vamos. Vamos, dile que está a tu lado que Él te odia porque tú eres vencedor. Vamos, Él te odia porque tú tienes marca victorioso. Él no tengo ganas de correr así. Vamos. 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 Vamos, mira a tu hermano y dile: por más ruido que haga no va a prevalecer. Por más ruido que haga no me va a detener. Por más ruido que haga no me va a callar. Por más ruido que haga yo voy a avanzar. ¿Dónde están los que van a avanzar? ¿Dónde están los que van a pelear? Oye. Y los amenazan. Y le dicen: no predican más en nombre de Jesús. Y allí salió Juan y Pedro y se reunió con los demás hermanos y comenzaron a orar. ¿De qué manera oraron? Dijeron: Señor, concédenos predicar tu palabra con de nuevo. Y mientras la palabra es predicada con de nuevo, usted haga señales, usted haga prodigios. Capítulo 4 de Hechos. Y cuando terminaron, Pedro, ¿qué sucedió? El lugar donde estaban ellos tembló. Tal era la unción que cuando Pedro salió de allí, ponían los enfermos junto al camino para que la sombra de Pedro los tocase. Vamos, vamos, vamos. Ahí se levantó Saulo, se levantaron los emperadores, pero la iglesia de Cristo nadie la puede detener. ¿Dónde está la iglesia gloriosa? ¿Dónde está la iglesia que es imparable? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está la iglesia que es indestructible? ¿Dónde está la iglesia de poder?
pasó uno de los huracanes más grandes de la historia. Que hay un predicador, un pastor muy prominente, el área tiene un templo bastante grandecito. Y él dio el culto miércoles, el día antes de la tormenta, y encomendó el templo en las manos del Señor, la iglesia. Y pasó María, y cuando él pudo llegar al templo, el templo estaba lastimado, bastante dañado. Pero lo único que María no lastimó fue el altar está. Aleluya. Y lo único que hizo fue que le cambió una página de la Biblia que estaba en el altar. Y él se agarró y se molestó con Dios. Y le dijo: Dios, me destruiste la iglesia. Y Dios le dijo: yo no te destruí la iglesia, yo te destruí el templo. Y yo fui el que te di el dinero para construir el templo. Le dijo: mi iglesia no son 4 paredes, mi iglesia es indestructible. ¿Sabe por qué te destruye el templo? Porque han idolatrado el templo y viven una vida dentro del templo, que no viven otra vida fuera del templo. ¿Sabe qué le digo Dios? ¿Sabe lo que yo provoqué con esto? Lo voy a llevar al principio, lo voy a llevar a donde todo comenzó, lo voy a llevar donde yo provoqué avivamiento. Vamos, y hay veces que Dios nos tiene que dar una pausa. Alaba la gloria, porque no hemos valorizado lo que Dios nos ha entregado. Alaba, y lo hemos convertido en religioso y se nos ha olvidado darle la verdadera adoración a Dios. Vamos, levanta su mano arriba. Nos hemos convertido en profesionales del altar. Dios no quiere profesionales, Él quiere ministros que conecten al pueblo con Dios. ¡Vamos! ¡Adorado! Número 4. La iglesia gloriosa tiene autoridad. Una autoridad delegada. Gracias, Jesús. Una autoridad delegada. Por eso Cristo le dio a los discípulos: les doy que es potestad. ¿Qué es potestad? Dominio. ¿Qué es potestad? Control. Y Satanás se ha antojado en que la iglesia no descubra la autoridad que Dios le ha entregado. Por eso vemos creyentes que hablan lengua pero viven una vida de derrota. Por eso vemos, aleluya, que se gozan en el templo, pero en la casa el diablo le tiene un campamento, le tiene tanques de guerra, le tiene campo minado. Y la adoración que dan aquí no la pueden dar en la casa. Pero Dios, Dios está buscando gente como hizo Cristo, que te vuelvas loquito y agarre mazón y diga: no voy a enderezar mi casa en el nombre de Cristo. Vamos, yo la voy a enderezar. No es a golpe, es con las almas de nuestra milicia, que no son carnales, que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. No es que vayas a golpear a tu hijo, es que le diga al que tiene al lado a tu hijo: suéltalo ya, suéltalo que es mío, suéltalo que es mío, suéltalo, ponte de pie. Toca a alguien, dile: tienes autoridad. Tienes autoridad. Ay, con ese ánimo. Vamos, muévete a la silla, dile: tú tienes autoridad. Ay, gracias con ese ánimo, gracias por ese entusiasmo. Mira, tú tienes autoridad. Dile a Satanás: suelta a mi esposo, suelta a mis hijos, suelta mi pertenencia, suelta mi finanza, suelta mi salud, suelta mis emociones. Vamos, suelta mi mente ya. Vamos, ponte bravo, violenta del espíritu. Suelta lo que es mío, suéltalo. Ok, autoridad. Número 5, una iglesia unida. ¿Por qué? Porque hay ciudades que Satanás es el que gobierna la ciudad, porque la iglesia está dividida. Así es, aleluya. Y la únicamente
La única manera de destronar los principados, potestades y gobernantes es cuando la iglesia se une. Porque Salomón lo dijo, dos son mejor que uno. Salomón no dijo, cordón de tres dobleces es difícil de romper. Pero el diablo ha tratado y ha avanzado en sectarizar la iglesia. No, yo no comparto con aquel porque aquel grita mucho. No comparto con aquel porque aquel se pone la corbata por el lado. Alabe lo que se oiga. Por eso el salmista dijo, termino, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que es como el buen óleo que desciende sobre quién, sobre la cabeza de quienes, los sacerdotes, sobre Aarón, sobre la barba, sobre la vestimenta. Es como el rocío del monte, porque allí Dios enviará que bendición y vida eterna. ¿Qué tiene la iglesia gloriosa? Que tiene todas las cosas en común. Mire, y termino, póngase de pie. He hablado de Puerto Rico. Puerto Rico en la década de los 70, 80, 90. La iglesia se distinguía porque era una iglesia que tenía todas las cosas en común. Tú ibas al estadio y tú veías la diferencia de la iglesia en aquel entonces. Había diferentes predicadores como Torre Ortega, como Kraski, como Gille Ávila. Para los 70, para los 80 estaba Wanda Rolón en aquel tiempo. Estaba Jeñito Rodríguez. Habían diferentes, con diferentes estilos, pero predicaban el mismo mensaje. Vamos, no había una declaración de reino, ni lo profético, no, se predicaba lo mismo. La iglesia hablaba lo mismo, vestía lo mismo, confesaba lo mismo, y era una iglesia que tenía autoridad. ¿Qué requisitos? Póngase de pie todo el mundo para que la iglesia sea gloriosa. Que permanezca sin manchas y sin arrugas, sin cosas semejantes a esta. Y esto para los que hablan y dicen que esto es dogmática, esto es doctrina. Una mancha es algo interno que se mete dentro de una vestimenta, pero una arruga es algo externo. Y Cristo viene a buscar una iglesia que se guarde irreprensiblemente ¿en qué? En alma, espíritu y cuerpo. El hábito no hace el monje, pero lo distingue. Si usted va a Mateo 25, Cristo mismo, el papá de los pollitos, dice que el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A 10 vírgenes. Le daño esto aquí. ¿Qué hacían estas 10 vírgenes? Que son representantes de quién? ¿De quién? De la iglesia. Porque habla de una novia. No habla de Israel, porque Israel no es la novia. Israel es el pueblo de Dios. Israel es el especial tesoro de Dios. La novia es la iglesia. ¿Y cómo estaban todas? ¿Cómo? ¿Vestidas de qué? De boda. Y cuando usted va a una boda, a usted no le interesa el otro convidado. El otro convidado puede tener un traje bien caldán y a usted no le interesa. Usted lo que quiere ver es la corona de la novia. Usted lo que quiere ver es el color del traje de la novia. Usted quiere ver el peinado de la novia. Vamos. Y hay algo que distingue la novia. No es solamente el corazón, es la vestimenta. Vamos. Alábelo por favor. Usted me llamará religioso, legalista. Aleluya. La diferencia que tenían las 10, que unas estaban preparadas y otras no. Pero las 10 estaban de boda. Las 10 estaban esperando que el esposo viniera para sentarse a la mesa. Vamos, sube esa alabanza. La iglesia que se ve en el levantamiento es una iglesia gloriosa. Es una iglesia gloriosa. Es una iglesia gloriosa. Suba la alabanza. El problema es que las nuevas generaciones han querido ¿qué? Modificar lo establecido. Así es, aleluya. Han querido cambiar lo establecido. Han querido suavizar lo establecido. Aleluya.
Yo me acuerdo, y con esto termino, que un predicador de la nueva generación, yo lo que llevo son como 18 años, yo tengo un poquito de carrera. Y él me pregunta y me dice, nosotros conocemos su trayectoria, pero usted tiene que modificar un poquito el sermón. Y yo le digo, mira hijo, ¿tú conoces la historia de la iglesia en Puerto Rico? Me dijo algo. Le pregunto, ¿cuántos años lleva el evangelio en Puerto Rico? Y no sabía ni contestarme. Y yo le dije, Puerto Rico lleva 100 años el evangelio. Y vino un muchacho llamado Juan M. Lugo en el 16, ¿cuándo qué? Cuando Puerto Rico lo que había era hambre. ¿Y él trajo qué? Un evangelio de transformación. Pasaron 16 años, del 16 al 33, y en la calle Los Millones en Bayamón, un hombre llamado Lolo, un comerciante, frente tenía una capilla. Y este hombre, en aquel entonces, cuando era la hora del lunch, los negocios trancaban y cogían un receso. Pero este hombre dijo, yo no me voy a quedar en receso, yo voy a cruzar la calle y voy a orar una hora dentro de esa capilla. Y él comenzó solo, Gilbert, solo, pero comenzó la gente a llegar. En aquel entonces no había mucha medicina. Dios comenzó a sanar de tuberculosis, de grandes enfermedades, y esto comenzó a fluir. De tal manera, esta capilla era de la iglesia Discípulos de Cristo, que tuvieron que venir líderes y decían, esa manifestación es de la iglesia primitiva, eso es una herejía, eso que están hablando. Y la iglesia seguía avanzando y seguían los dones manifestándose. Y vino un hombre llamado el sargento Morton y llegó y se reunió con los líderes de la iglesia Discípulos y le dijo, mira, si este movimiento no es de Dios, se va a detener, pero si esto es de Dios, esto no hay nadie que lo pare. Vamos. ¿Y qué hizo? Eso explotó y trajo el avivamiento más grande de la historia, la isla del Cordero. A su nombre, perdónenme que quizás su país tiene otra historia, pero es la historia de Puerto Rico. Alaba la gloria del Cordero. Y las mujeres vestían hasta los 90 y a principios del 2000 vestían con decoro, se guardaban. Vamos, la iglesia era distinguida, pero los predicadores modernos han querido cambiar esto y la iglesia ha perdido poder, la iglesia ha perdido gloria porque ha manchado su vestidura. Vamos, pero yo creo que aquí en Cleveland hay una iglesia que se va a guardar, que se va a guardar, sube esa mano arriba. ¡Gloria a Dios! Vamos, sube esa alabanza. Súbala. No abre el altar. Todo aquel que quiera de esa gloria de la iglesia gloriosa, venga. Los que quieran gloria, los que quieran manifestación, los que quieran poder. Venga. Vamos a orar. La iglesia quiere poder. Se está moviendo la el cautivo libre los milagros se desatan y tu rosa de ciudad elevación se desatará, el poder se desatará.
zapatos. Tiene que estar en un sillón acostado.